Se cumplen 6 años del martirio de los 21 cristianos coptos que murieron degollados en una playa de Libia en manos de los fundamentalistas islámicos. Sí, un martirio en pleno siglo XXI. ¿Quién no recuerda, quién no se acuerda de estas imágenes que dieron la vuelta al mundo? ¿Qué supuso en aquel momento para los cristianos este horrible atentado terrorista del Daesh? ¿Cómo reaccionaron los familiares? 6 años después, ¿cómo se recuerda a estos mártires de Jesucristo? ¿Existe persecución en Libia? Hablaremos de todo esto en unos instantes, pero no podemos olvidarnos en este programa que comienza ahora que este miércoles empieza el tiempo de la Cuaresma. Grace Carbonell, bienvenida. Gracias, Raquel. Pues es un tiempo de preparación para la Pascua en el que no podemos olvidar a los millones de cristianos que sufren persecución en el mundo. Conoceremos la historia de una familia cristiana de Alepo que cayó en manos del Daesh y cómo les ayudó su fe. Y al comienzo de esta Cuaresma te invitamos a conocer la iniciativa Valientes por Amor, una reflexión y una oración para cada día de este tiempo litúrgico de la mano de los cristianos perseguidos. Nuestros hermanos en la fe que sufren por seguir a Jesús son una fuente de inspiración y de muchísimas gracias pues para todos que los sienten cercanos. Por eso queremos darte a conocer esta iniciativa y enseguida te damos más detalles. Gracias, Josué Villalón. Este es el programa que cada semana les trae la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que comienza ahora. Perseguidos pero no olvidados. Este miércoles es miércoles de ceniza, un día que celebran todos los cristianos de todo el mundo en los 5 continentes. Este año se hará, pero de manera diferente por el coronavirus. Las grandes celebraciones que hemos visto en años anteriores, como estas que estamos viendo en estos momentos, ya no serán posibles y el rito de la imposición de la ceniza también cambia. Ya no será impuesto de manera directa en la frente del feligrés, sino que el sacerdote dejará caer la ceniza en la cabeza de cada uno sin decir nada para prevenir contagios. Pues precisamente durante la presentación del mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma del 2021, a cargo del cardenal Turkson, Marcela Szymanski, representante de Ayuda a la Iglesia Necesitada ante la Unión Europea, intervino por videollamada desde Bruselas, compartiendo la experiencia de una familia cristiana en Alepo, en Siria, perseguida por fundamentalistas islámicos. Por supuesto, queremos conocer cómo fue ese momento y qué supone para nuestra fundación que el Papa haya querido contar con nuestras palabras, con el testimonio de nuestros hermanos que sufren, en este concreto en Siria, para esta Cuaresma que comienza ya. Bienvenida, Marcela Szymanski. ¿Cómo viviste ese momento? Muchas gracias por invitarme. Mira, yo en cuanto leí el mensaje del Papa que me mandaron junto con la invitación, me parecía que él estaba hablando de nuestros hermanos perseguidos. Así es que inmediatamente salté sobre la oportunidad de poder reflejar sus voces en ese momento tan importante que es el comienzo de la Cuaresma. Fue muy importante recibir esta invitación, ya que aunque el mensaje, como te digo, no es sobre cristianos perseguidos, el Santo Padre quiso asociarse con el dolor que todos conocemos, pero desgraciadamente lo conocemos muy, muy poco. Hubo una buena cobertura internacional y estamos contentos con eso, pero quisiéramos que más gente lo conociera. Marcela, ¿cómo elegiste esto de poner el ejemplo de todas estas historias de nuestros amigos, nuestros hermanos que sufren por su fe? Fue un poco difícil, tuve una semana para prepararme y estar buscando los ejemplos, porque me dijeron, danos ejemplos de cómo refleja la vida de los perseguidos los mensajes del Papa. Y pues claro, tenemos millones en Ayuda a la Iglesia Necesitada, tenemos miles y miles de fotografías y miles de tragedias que contar, pero tampoco se trataba solamente de contar la tragedia. Entonces, buscando el testigo ideal, pues pensé en la víctima más inocente, que quién más va a ser que una niña de 11 años
que vio a sus padres, a sus hermanos torturados a muerte, ¿sí? Sí sobrevivió su madre y sí sobrevivió una de sus hermanas, pero a su hermano lo torturaron de la manera más espantosa, y eso está reflejado en un dibujo que nos trajo el arzobispo Silvanos de Homs, porque él anduvo recogiendo estos dibujos. Y la niña había dibujado cuando su maestra le dijo: a ver, dibuja para este señor lo que tú sobreviviste hace unos meses. Y ella dibujó esta escena horrible de tormento y de tortura. Yo quisiera que ese dibujo se pudiera de alguna manera transmitir a todas las personas que se interesan, o que las pudieran ver, porque cada lágrima y cada gota de sangre que se ve dibujada con un detalle espeluznante ahí, ha dejado marcada a esa niña y a tantos otros más que siguen necesitando del apoyo y las oraciones de toda la gente que se quiera unir a ello. Por eso me ha parecido uno de los mejores ejemplos, además de que sobrevivieron y quisieron participar con nosotros, que ya lo habían superado, que ya habían perdonado a sus captores. Madre mía, que habían perdonado a sus captores. Marcela, no me resisto a preguntarte por el próximo viaje del Papa a Irak en Cuaresma, precisamente el próximo 5 de marzo, una fecha muy significativa. ¿Cómo cree que va a ser este viaje? ¿Qué frutos va a traer? El Papa ya tenía varios años prometiendo que iba a venir en cuanto pudiera. Pues ya no se quiso esperar a que ya no hubiera COVID, a que ya no hubiera ataques, a que ya no hubiera nada. Dijo: voy. Y ha sido un hombre muy determinado, nuestro Santo Padre. Él quiere ser testigo de consolación para nuestros hermanos iraquíes. Él quiere demostrarle la admiración que tiene hacia ellos, porque él lo dice seguido. Él admira a los cristianos del Oriente Medio, a los cristianos de Irak, de las llanuras de Nínive, de los primeros cristianos de la historia. Él quiere también participar de la gracia de Dios que se desparrama en esa región. Quiere también compartirla y orar con todos los que están ahí para pedir que todos veamos el bien que los cristianos del Oriente Medio hacen, no solamente en la región, sino para la iglesia completa. Ahora, un punto muy importante es que el día 6 de marzo, él va a ir a visitar al Ayatollah al-Sistani, el gran Ayatollah de los chiíes, o sea, de los chiitas. Esta es la otra rama del Islam más grande que existe, además de los suníes. Él, cuando fue a Egipto, visitó al líder, al que puede ser el más líder, digamos, de los suníes, porque en realidad son 1.500 millones de sunís y no todos reconocen al mismo líder. En cambio, los chiíes son 200 millones y son sobre todo los musulmanes que viven en Irán, en Irak, en Siria y en Líbano. Y es muy importante que haya esos puentes tan claro, tan fuerte, entre los musulmanes de diferentes ramas con la Iglesia Católica. Tenemos mucho que compartir con ellos para garantizar, para asegurar la paz y la prosperidad del mundo que nos está tocando vivir. El Papa está haciendo una labor invaluable para ayudarnos en la paz mundial. Sí, desde luego, y tenemos muchísimas ganas ya, estamos esperando este histórico próximo viaje del Papa Francisco a Irak. Muchísimas gracias, Marcela Szymanski, representante de Ayuda a la Iglesia Necesitada ante la Unión Europea, por todas tus palabras y tu testimonio. Muchísimas gracias, Raquel. Seguimos en Perseguidos pero no olvidados en esta Cuaresma que comenzamos con el aniversario de estos 21 coptos que murieron degollados en una playa del Daesh, en la que vamos a hablar a continuación, y no los vamos a olvidar en este programa, estos mártires del siglo XXI que dieron la vuelta al mundo a continuación. Pero Álvaro de Juana, nuestro compañero, ha recogido las noticias más importantes, más interesantes de esta iglesia, de nuestros hermanos que sufren por su fe, y ahora mismo lo recoge y nos lo cuenta. Álvaro, cuando quieras.
Paso adelante en lo que se refiere a la armonía entre las distintas religiones en Pakistán. El gobierno ha anunciado un departamento especial para acabar con la discriminación y persecución por parte de radicales musulmanes que sufren especialmente los cristianos y los hinduistas. En una entrevista concedida a Ayuda a la Iglesia Necesitada, Shahid Mobin, pakistaní y catedrático de filosofía en Roma, dice que es una buena señal de buena voluntad que de momento no se ha traducido en acciones concretas. Y además los obispos de Haití lamentan la grave situación en la que se encuentra el país y han hecho un llamamiento al diálogo nacional. Aseguran que están al borde de la explosión el propio país y reconocen que la vida cotidiana del pueblo consiste en muerte, asesinatos, impunidad e inseguridad. Desde hace meses el Estado caribeño se está viendo afectado por una grave crisis política. En el centro del conflicto entre gobierno y oposición se encuentra la duración del mandato del presidente Jovenel Moïse. Por cierto, que el Vaticano ha vuelto a mostrar su preocupación por la distribución de las vacunas, sobre todo porque a los países del África subsahariana no llegarán antes de finales de 2023 o principios de 2024. El cardenal Peter Turkson, prefecto para el Desarrollo Humano Integral, ha pedido facilitar que se fabriquen en países del sur del mundo, para lo que sería necesario liberar las patentes de las vacunas. El purpurado ha solicitado incluso la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU y la ayuda de la Organización Mundial del Comercio. En una playa bañada por el Mediterráneo, en la costa de Libia, en febrero del 2015 fueron degollados 21 cristianos a mano de los yihadistas del Daesh. En estos países de Oriente Medio, los cristianos también son objetivo, como bien saben, del yihadismo, pero su fe les hace manifestar la misericordia, el amor al Señor y además perdonar a sus perseguidores. 21 hombres de entre 23 y 47 años fueron a la ciudad de Libia de Sirte en busca de trabajo. Uno de ellos era de Ghana, los otros 20 eran cristianos coptos de Egipto. Todos fueron secuestrados por terroristas islámicos del Daesh, unos en diciembre de 2014, otros en enero de 2015. El único delito de los secuestrados era ser cristianos y no querer convertirse al Islam. Por esta razón, fueron llevados el 15 de febrero a una playa de la provincia de Trípoli, donde iban a ser decapitados. El crimen fue grabado en vídeo por los terroristas, con el objetivo de mostrar al mundo el horror de su fanatismo. Pero cuando la cámara de vídeo enfoca a Gaber Mounir, uno de los jóvenes arrodillados, se puede leer en sus labios el susurro de estas palabras: Ya Rabbi Yasú, que quiere decir: oh mi Señor Jesús. Tras su asesinato, la iglesia copta publicó tan solo 20 nombres en la lista de los mártires. El decapitado número 21 no era copto ni cristiano. Su nombre era Matthew Ayariga. Fue reconocido en el vídeo por un amigo. Era natural de Ghana y en Libia vivía y trabajaba con el grupo de cristianos hasta dar la vida por el mismo Dios de todos ellos. Cuando los terroristas le preguntaron si rechazaba a Jesús y aun sabiendo que iba a ser asesinado, dijo sin ambajes: su Dios es mi Dios. Matthew confesó a Cristo con su sangre. Gladys Carbonell, bienvenida de nuevo. Gracias, Raquel. Vaya testimonio para empezar la cuaresma, ¿eh? Testimonio que grita, como dice el Papa. Efectivamente, fue lo que dijo el Papa Francisco en el 2016 cuando se cumplió este asesinato, este martirio en las playas de Libia. Un testimonio que grita. Lo describió por primera vez cuando vimos esta masacre, y en este 6º aniversario de este hecho que acabamos de celebrar, el Papa Francisco acaba de dirigir unas palabras en un vídeo mensaje en el que les ha agradecido su testimonio a Jesús con su vida. Es cierto que es una tragedia que estas personas dejaron sus vidas en la playa. Pero aún más cierto es que por su sencillez, por su fe sencilla pero constante, han recibido el mayor regalo que puede recibir un cristiano: testimoniar a Jesucristo hasta con la vida.
Como decía el obispo de la diócesis copta ortodoxa de Salamut, que es donde eran ellos, esta sangre derramada por los 21 cristianos coptos, incluyendo a Matthew, es y será siempre semilla de nuevos cristianos. Y así lo están demostrando los egipcios y entre ellos los familiares de estos mártires, a los que Ayuda a la Iglesia Necesitada acompaña desde hace 6 años cuando ocurrió este hecho. Así es, Raquel. Precisamente en una visita que realizara un equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí en Egipto, pudieron contactar con los familiares de estos coptos, entre ellos con algunos de sus hijos que daban testimonio de fe también, al igual que sus padres, diciendo que estaban orgullosos de la fe que demostraron sus padres. Y aquí los vemos a esos niños, hijos de los coptos, que muchos de ellos decían que estaban orgullosos de sus padres. Por ejemplo, Ingi Tawadros, de 14 años, que era una de las hijas de Tawadros Youssef, uno de los mártires coptos de Libia, decía: estoy orgullosa de mi padre porque ha honrado a toda la Iglesia, no negó su fe, y eso es algo maravilloso. Impresionante que además de que veas a tu padre que le están matando, diga que tenga orgullo de su padre. Y además esta niña, esta adolescente y otros familiares decían que oraban por los asesinos para que se conviertan. Son los testimonios que nos dejan las familiares de estos mártires. Y otra de las chavalas que pudimos conversar en este viaje de Ayuda a la Iglesia Necesitada con ellos señalaba: mi padre está en el cielo, aunque también reconocía que aún estaba triste con el dolor. O sea, son humanos y a la vez con una mirada siempre hacia el cielo. Así es, 3 años después de este martirio se inaugura esa iglesia allí en Egipto que se llama Mártires de la Fe y de la Patria, donde se conservan los restos mortales que afortunadamente fueron encontrados de estos 21 mártires. Y justo allí, este domingo, se ha celebrado una vigilia cumpliendo con todas las medidas de seguridad por el coronavirus. Ha sido de manera sobria, pero han celebrado esta vigilia en honor a esos mártires, ese 6º aniversario de esa masacre, donde asistieron varios sacerdotes, donde asistieron también sus familiares. Y justo cuando esa iglesia fue inaugurada en 2018, Raquel, los familiares de los coptos expresaban su agradecimiento y el orgullo por el ejemplo de estos cristianos coptos. Estoy orgullosa de que mi padre esté en las imágenes de esa iglesia. Es un gran honor que esa iglesia sea llamada así por él. Para ser honesto, estaba feliz cuando vi a mi hijo en ese vídeo porque supe el sitio al que había ido. Y cuando vi que murió con el nombre de Jesús en sus labios, me sentí orgulloso. Pues en Egipto, Raquel, los cristianos siguen en el punto de mira de los musulmanes radicales y están desprotegidos. Por ejemplo, vamos a recordar ese atentado de noviembre de 2018 en ese autobús en el que viajaban decenas de cristianos que venían de una peregrinación. 7 de ellos resultaron muertos, lamentablemente otros 19 fueron heridos en ese atentado. Y precisamente de esa ciudad de Minya es nuestro siguiente invitado, un cristiano copto de allí de Egipto que también ha sufrido en carne propia esa persecución por su fe, pero que a pesar de esto no renuncia a Jesús. Bienvenido, David Taufik. Hola, David, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros? David, ¿tú recuerdas ese momento cuando supiste de esta barbarie cometida contra tus hermanos en la fe? ¿Dónde estabas y qué sentiste? Sí, claro, yo recuerdo perfectamente. Yo estaba aquí en España y yo escuché las noticias y estuvimos muy tristes, pero al mismo tiempo también muy orgullosos de nuestros hermanos. David, bienvenido a Perseguidos pero no olvidados 13 en salida, gran amigo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Acabamos de recordar en este vídeo que uno de los que falleció, uno de los mártires, se llamaba Matthew Ayariga, que ni siquiera era cristiano, que era de color, era negro, era africano, pero que tomó la decisión de morir por el Dios de sus compañeros coptos, de sus amigos. ¿Qué lección nos da este testimonio? Es un testimonio muy fuerte y indica que nosotros como cristianos somos como espejo de Dios, espejo de Jesucristo, y con nuestros hechos en la vida y nuestra actuación, nuestros tratamientos con los demás es un espejo de Dios.
Y yo creo que este mártir africano que no es cristiano, al vivir y con los cristianos mucho tiempo, al trabajar con ellos, con sus conductas en la vida, con sus tratamientos, son espejo de Dios. Y este hombre hasta el último momento dijo que su Dios es mi Dios. Un testimonio de los coptos hacia Matthew, que también acogió el cristianismo en su alma. David, ¿de qué manera un hecho como este ha afectado a la comunidad copta de tu país? ¿Crees que su fe se ha fortalecido o que es ahora más fuerte el miedo a ser asesinados por su fe? Es afectado, claro, afecta a los egipcios cristianos, pero al mismo tiempo las cosas han cambiado también después de este accidente, porque hace mucho tiempo no había iglesias nuevas construidas en Egipto y después este día han construido una iglesia en el nombre de los mártires y también han arreglado muchas iglesias sin licencias ahí en Egipto. Y miedo no hay miedo, porque nosotros ahí casi acostumbrados a vivir con persecución diariamente. David, bueno, no dejo de conmoverme cada vez que veo las imágenes, la sangre del Mediterráneo bañada de agua. David, efectivamente no tenéis miedo, es impresionante. No tuvieron miedo estos 21 mártires coptos que pronunciaron las últimas palabras de su vida: te amo, Señor Jesús. La verdad es que parece similitud totalmente con lo que pasaba en el Coliseo en el siglo I de la fe, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, David? Porque dices que no tienes miedo, pero tú eres copto, tú tienes también tu experiencia, que ahora hablamos de ella, ¿no?, de persecución. Desde luego, ¿qué será Jesús para vosotros, para los coptos, para llegar incluso a poner la vida, ¿no?, por encima? Sí, es que nosotros hemos aprendido en la iglesia que nosotros vamos a vivir en nuestra vida días difíciles y persecuciones, y nos echamos de nuestra casa y nos matamos. Y Jesús dijo esto en San Juan, en la Biblia. Entonces nosotros ahí tenemos la fe y tenemos la palabra de Dios, que la vida para los cristianos no es fácil. Y nosotros vivimos esto ahí, y diariamente en cada paso hay una diferencia entre cristiano y no es cristiano, porque nosotros hay minoría. Y el Estado es Estado islámico en la Constitución, entonces también hay un apoyo o unas normas que tú, como cristiano, un ciudadano de segundo grado. David, cristiano copto de Egipto, ¿tienes alguna noticia de cómo se han ido recuperando los familiares de estos 21 mártires y cómo es su vida ahora mismo? Ellos están bien, están viviendo bien, creo, y viviendo el día a día muy feliz, muy orgullosos de sus mártires. Tienen una iglesia muy grande en su pueblo en el nombre de sus padres, sus hermanos, y tienen negocios ahí, y el gobierno han ayudado a estas familias mucho, he apoyado a ellos mucho también. También ayuda a la Iglesia Necesitada, ha estado acompañando a estas familias. David, recordamos que a finales de 2020 hubo de nuevo violentos ataques contra iglesias, casas y negocios de cristianos, no solo en Al-Minya, también en Alejandría. Fueron varios los cristianos detenidos, algunos heridos, incluso resultaron algunos de ellos muertos. Esto nos confirma lo difícil que es vivir la fe en Egipto. Cuéntanos, ¿de qué forma son perseguidos ustedes allí y cómo es vivir la fe en estas condiciones?
Mira, es que nosotros ahí hay una diferencia entre un cristiano y un musulmán. Y esto depende del estado, depende de la educación que la gente ha recibido hace 50, 60 años. Es educación radical totalmente. Entonces, tú desde el principio, tú ahí recibes tus persecuciones. Hay una diferencia en una tienda de cristiano o no es cristiano. Hay una diferencia en un despacho de abogado cristiano o no es cristiano. Hay una diferencia en colegios cristianos o no cristianos. Siempre hay la religión siempre es en el primer paso. Nosotros ahí, por ejemplo, en nuestras iglesias estamos acostumbrados que cada fiesta hay una bomba en una iglesia. En cualquier lugar en Egipto. Fuimos siempre a la misa del final del año, del año nuevo o de Semana Santa y no sabemos, volvemos a casa o no. Y siempre hay muchas policías y cierran los calles alrededor de la iglesia cuando hay una fiesta en Semana Santa, por ejemplo, el Año Nuevo. Siempre hay estas cosas y diariamente vivimos y que sufre más las mujeres ahí, porque las mujeres le diferencian de su manera de vestir. David, decís que estáis acostumbrados, pero de hecho tú sufriste gran persecución y junto con tu familia tuvisteis que dejar tu país, os saltasteis ya, dejasteis Egipto. ¿Qué pasó con tu madre y tu hermana para tomar esta decisión tan drástica de abandonar tu tierra? Entre el 2011 y el 2013, en el tiempo de la primavera árabe, ha subido mucho el tono de los musulmanes radicalismo y ha aumentado mucho los ataques contra los cristianos. Entonces atacaron a mi hermana en la calle a la vuelta de su trabajo, solo para andar en la calle sin tapar su pelo. Y estaba recibiendo tratamientos psicólogos en la casa casi 9 meses y también mi madre han atacado en la calle por la misma razón. Mi madre y mi hermana estaban en la casa casi 1 año o 2 años, no pueden salir de la casa, solo salen por la misa o por la compra y no salen en la calle, siempre hay un taxi para recogerlo de la puerta a la puerta. Y hasta en 2013 han quemado mi despacho. Yo soy abogado desde el 2001 y tenía en el 2008 mi propio despacho y en el día 14 de agosto de 2013 fue la semana de los ataques brutos y bárbaros contra todos los cristianos. Quemaron negocios de cristianos, farmacias, despachos de abogados, colegios, residencia de niños, iglesias. Solo en la provincia de Armenia casi 90 iglesias han quemado en toda la provincia. Y en el Cairo fue un ataque organizado, porque fue en el mismo tiempo en el Cairo, en el Menia, Alejandría, en tantos lugares en Egipto al mismo tiempo. Y desde entonces decidimos que tenemos que salir, que no podemos vivir más. Aún así, David, vosotros no renunciáis a la fe, siguen creyendo en Jesucristo. ¿Qué ha significado para ti, para tu vida de fe, este martirio de los 21 cristianos coptos de hace 6 años? Muy orgulloso de ellos y también muy orgulloso que soy cristiano y nací cristiano y sigo cristiano hasta el último momento en mi vida. Nosotros en Egipto nunca rechazamos Jesús o renunciamos Jesús para vivir en paz. Y nunca una mujer se tapa el pelo para vivir en paz o para decir no soy cristiana.
Y nunca, esto nunca, hasta el último momento, no. Madre mía, David, nosotros sí que estamos orgullosos de vuestra fe, de todos nuestros hermanos y amigos coptos, como estamos orgullosos de los 21 mártires que estamos recordando en este sexto aniversario de su asesinato, de su martirio, y estamos orgullosos de ti y de todos los que en estos países de Oriente Medio estáis dando un testimonio de Jesús, bueno, valiosísimo para todos los occidentales. Muchísimas gracias, David Taufik. Gracias. A vosotros, es un placer siempre. Gracias. Bueno, seguimos con el corazón en un puño, la verdad, ¿eh? Vaya testimonio el de nuestros hermanos coptos. Y nos vamos hasta la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde está Josué Villalón, que nos trae otro testimonio de valientes. Josué, cuéntanos. Hola Raquel, la Real Academia de la Lengua Española define valiente, dicho de una persona, como aquella que es capaz de emprender una empresa arriesgada a pesar del peligro o del miedo que pueda suscitar, y por eso los cristianos perseguidos son auténticos valientes, porque ellos, a pesar de las dificultades, quieren seguir a Jesús, siguen a Jesús y no tienen miedo de ello. Y este es el título, Valientes, Valientes por Amor, de una campaña de oración que pone en marcha Ayuda a la Iglesia Necesitada para este tiempo de Cuaresma que vamos a estrenar, que estamos estrenando. ¿No se podía definir mejor a nuestros cristianos perseguidos aquí como valientes testigos, un testimonio cada semana? ¿En qué consiste esta iniciativa, Josué? Pues mira, se trata de un documento que recoge oraciones y reflexiones para cada día de la Cuaresma. Son 40 historias reales procedentes de diversos países como Siria, Irak, Venezuela, India, China. Son testimonios y reflexiones que nos van a ayudar a profundizar en el sentido de la Cuaresma, de este tiempo, para prepararnos para la Semana Santa, un tiempo también para ahondar en nuestra fe, en nuestra conversión y abrirnos a la caridad hacia los demás. Es muy fácil conseguir este documento, es totalmente gratuito a través de la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada o en nuestras redes sociales. Bueno, yo ahora mismo, Glais, Josué, en mi mismo móvil me voy a descargar este material para este Cuaresma, para rezar junto con nuestros perseguidos, para crecer aprendiendo de ellos la fortaleza y el perdón, sobre todo. Haces muy bien y ya digo que es súper fácil de conseguir, lo puedes hacer en el mismo móvil. Y por último, para terminar, recordar que el cáliz de Caracos, Irak, está visitando la diócesis de Murcia. Allí el obispo de esta diócesis, don Lorca Planes, ha podido celebrar la Eucaristía con la presencia de este cáliz. Ha destacado el testimonio de los cristianos de Irak, a los que va a visitar dentro de poco el Papa Francisco. Escuchamos a Monseñor Lorca Planes. Que la salvación también está para aquellos que dispararon tanto a este cáliz como a tantas realidades de la Iglesia. Que también es buena noticia el pensar que Dios abre las puertas del perdón y de la misericordia a todos. Y esto es un regalo espléndido. Y para entenderlo hay que saber agarrarse fuerte a la cruz de Cristo. Bueno, pues tenemos por delante otros eventos en Santander, en Alicante, en Málaga. No paramos en Ayuda a la Iglesia Necesitada. Toda la información en nuestra página web, ayudalaiglesianecesitada.org. Hasta la semana que viene, Josué. Un fuerte abrazo, hasta pronto, un fuerte abrazo. Nos vamos ahora hasta un país muy lejano, hasta Myanmar, donde continúa una gran tensión después de este golpe de Estado militar que sucedió la semana pasada, hace tan solo unos días, donde el cardenal arzobispo de Yangon, Monseñor Charles Bo, ha escrito una carta enviada a nuestra fundación, Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la que pide la liberación de los arrestados, entre ellos escritores, activistas, jóvenes, muchísima gente. Sin embargo, Glais, tú nos traes de allí una imagen, ¿no?, para esta semana, una fotografía. Eso es, tenemos que decir que la población de Myanmar está viviendo una situación bastante complicada por todo esta represión, el golpe militar que ha sucedido estos días, pero en medio de esas tinieblas te traigo estas imágenes que vamos a ver enseguida y vamos a llamarlo Rostros de Fe de Myanmar. Es un país que recibió la visita del Papa Francisco hace unos años y avivó su fe. Aquí lo vemos reflejado en los rostros de estos birmanos
hermanos que creen en Jesucristo, que se confían en Él ante una situación como esa. Ya el obispo y la conferencia episcopal de allí hacían un llamado a la paz, a la reconciliación, y pues en estos rostros está encarnado precisamente esa devoción y esa fe con la que cada día acuden a la iglesia a pedir pues por su país y para que regrese la paz. ¿Qué te parecen estas imágenes, Raquel? Bueno, impresionante, ¿no? Estos son nuestros, es nuestra iglesia en un país donde son cuatro cristianos, nuestros hermanos cristianos de Myanmar. La verdad es que da gusto verles su cara, totalmente confiados, ¿eh? Totalmente. Yo creo que también son ellos ejemplo para nosotros y ojalá vuelva la paz a Myanmar, ojalá tengan reconciliación, se retome ese diálogo como ha pedido la Iglesia allí y sea, como ha dicho el obispo de Yangon, una comunidad reconciliada, con esperanza y firme en la fe. Firme la fe, efectivamente, firme la fe. Aquí estamos viendo todas las semanas grandes testimonios de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que a pesar de tenerlo muy difícil, en situaciones muy complicadas, como nuestros mártires de Egipto, pues se mantuvieron firmes en la fe. Nosotros nos vamos. Ojalá este programa haya servido para recordarnos todavía más quién es Jesús y no tener miedo y mantenernos muy cerca de Él para vivir la realidad que nos toca, que aquí es la que nos toca. Hasta la semana que viene, por favor, no se olviden de rezar, de pedir y, si pueden, de ayudar a nuestros hermanos cristianos perseguidos en todo el mundo. Glais, nos vemos la semana que viene, ¿no? Exactamente. Con más testimonios. Con más testimonios. Hasta la semana que viene, amigos.